En El Salvador, diversos medios de difusión masiva a través de entrevistas e incluso documentales han tenido como objetivo el presentar la trayectoria musical de algunos artistas, además de exponer, de cierta manera, la intencionalidad comunicativa de los mismos al componer sus líricas. Sin embargo, hasta la actualidad no existe investigación alguna que aborde, desde las perspectivas de la pragma lingüística y/o los estudios culturales, tales creaciones. Por tanto, como futuros profesionales en el ámbito de las letras y aficionados en la música, desentrañar con exhaustividad el significado de estos productos y la correspondencia que puedan poseer con un determinado sujeto, territorio y contextualidad resulta sumamente necesario, además de interesante. La producción musical salvadoreña ha tenido un desarrollo prolífico en las últimas décadas. Al contar con un mayor acceso a herramientas tecnológicas de ingeniería en sonido, difusión audiovisual y espacios culturales, los artistas nacionales han podido crear su material y presentarlo a un público con una facilidad superior que en el milenio pasado. Al encontrarse en un mejor escenario para desenvolver su capacidad creativa, es válido cuestionarse respecto a las temáticas que dichos individuos abordan en sus composiciones, la intencionalidad del mensaje inscrito en ellas y si estas líricas tienen relación alguna con su narrativa como sujeto cultural, formada a través de una determinada correspondencia con una colectividad, territorio y contexto. Por tanto, nuestro enunciado del problema es el siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en el estudio del significado de las líricas musicales salvadoreñas de las últimas décadas y cómo estos se ven presentes dentro de la relación de las mismas con sus sujetos culturales, creadores y contextos? La edad, sexo, género, municipio de procedencia, credo, nivel educativo e ideología política serán, entre otros, elementos clave para esta investigación. Al ser la música una de las ramas artísticas más desarrolladas dentro del territorio salvadoreño, siendo esta una de las pocas que, además de la literatura, hace un determinado uso de la lengua, y remarcando la nula existencia de investigaciones dedicadas a estas producciones desde el área lingüística y los estudios culturales, descifrar su significado y la correspondencia con el contexto y narrativa de sus creadores, resulta pertinente desarrollar esta investigación. Como estudiantes de letras, el estudio de este tipo de producciones resulta enriquecedor, puesto que las líricas musicales funcionan dentro del ámbito lingüístico como un tipo de discurso merecedor del análisis al poseer una carga significativa particular desde la disposición de los enunciados, sus presupuestos y sobreentendidos, así como el individuo que los produce y el contexto en el que se expone a un público consumidor. Como objetivo general tenemos el producir un análisis del significado de la lírica de producciones musicales salvadoreñas del año 2000 en adelante, enfocado en los estudios culturales y la pragma lingüística. Como objetivos específicos tenemos identificar, teniendo en cuenta cada elemento contextual, las temáticas abordadas por diversos artistas en la lírica de su respectiva música. Comparar los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras para poder identificar las diferencias, semejanzas e intencionalidad de las líricas dependiendo de los contextos a los que se remitan los autores como sujetos culturales. Y por último, enriquecer a través de la producción de este trabajo de investigación el acervo bibliográfico relacionado con la pragma lingüística y los estudios culturales en el país y su aplicación a producciones artísticas poco estudiadas. El marco histórico de este trabajo pretende realizar un acercamiento a los diversos sucesos acontecidos dentro del territorio salvadoreño, que dentro de las aristas del ámbito político, económico y social tienen relevancia en la construcción identitaria de los pobladores de esta nación. Puesto que el objetivo de esta investigación, así como lo dice su tema, está centrado en encontrar una correspondencia contextual de las líricas musicales salvadoreñas a partir del año 2000, abordar estos sucesos se vuelve sumamente relevante para el desarrollo de la misma. Ámbito político de El Salvador de 2000 a 2020. Fórmulas presidenciales de El Salvador. Francisco Flores y Carlos Quintanilla Smith. El mandato del presidente Flores en El Salvador da inicio el 1 de junio de 1999 y finaliza el 1 de junio del año 2004. Flores estuvo acompañado en su periodo por el vicepresidente Quintanilla Smith. Esta fórmula presidencial perteneció al partido derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Dicha fórmula sería la tercera por parte de Arena en ganar las elecciones presidenciales, lo cual equivale a 15 años del partido en el mandato. Elías Antonio Saca y Ana Vilma de Escobar. El mandato de Flores fue sucedido por el de Saca el 1 de junio del año 2004. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar acompañaría a Saca en los 5 años que corresponderían a su periodo. De igual manera, esta fórmula presidencial representó al partido Arena, lo cual la convertiría en la cuarta en ganar las elecciones y marcaría un periodo de 20 años de este partido en el poder. Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Mauricio Funes, periodista, asumió el cargo al poder el 1 de junio del año 2009, posterior al mandato de Elías Antonio Saca. Funes, acompañado de su compañero de fórmula Sánchez Serén como vicepresidente, sería la primera fórmula del partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en ganar las elecciones. Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Luego de finalizado su periodo como vicepresidente, Sánchez Serén asume el cargo a la presidencia de El Salvador en el año 2014. Serén estaría acompañado en el periodo de su mandato por Óscar Ortiz, quien previamente había desempeñado el cargo de alcalde de la ciudad de Santa Tecla desde el año 2000 hasta el año 2014. Con esta fórmula, el FMLN obtiene 10 años en el poder presidencial. Nayib Bukele y Félix Ulloa. Nayib Armando Bukele Ortiz, político y empresario salvadoreño, asume el cargo a la presidencia de la República del Salvador desde el 1 de junio de 2019, junto con Félix Ulloa como vicepresidente, sucediendo a Salvador Sánchez Serén. Anteriormente fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y posteriormente de San Salvador en el año 2015. Ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En las elecciones presidenciales de 2019, Bukele participó con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. Principales leyes y decretos establecidos en El Salvador entre los años 2000 a 2020. Ley Orgánica de la PNC, año 2001. Declárese el 8 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, 10 de marzo del 2004. Ley contra el Crimen Organizado, año 2006. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, año 2009. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, año 2010. Declárese al ciudadano Mario Antonio Rivera Molina, conocido artísticamente como Marito Rivera, como notable artista nacional, 10 de marzo del 2010. Declárese al ciudadano José Arcadio Aguiñada Rosa, conocido artísticamente como José Lora, como notable artista nacional, 16 de septiembre del 2010. Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín Cabrera, reconocido como compositor musical de El Salvador, año 2014. Ley de Reparación por Daño Moral, 2015. Ley Especial contra la Trata de Personas, año 2016. Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, año 2016. Ámbito económico. Dentro de este ámbito destacan dos sucesos importantes: la Ley de Integración Monetaria, dolarización en El Salvador, la cual hace referencia a la introducción del dólar estadounidense como moneda de curso legal en El Salvador a un tipo de cambio fijo de $1 por 8 colones con 75 centavos, según lo dicta literalmente el artículo 1 de la LIM. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El Tratado de Libre Comercio, conocido también por sus siglas DR-CAFTA, nació oficialmente el 28 de febrero de 2006, año en el que El Salvador se convierte en el primer estado en suscribirse. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que tiene como objetivo la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. Ámbito social. Grupos delictivos, maras y pandillas. Las pandillas juveniles no son un problema nuevo ni exclusivo de Centroamérica. Lo cierto es
que han existido desde hace muchos años. Sin embargo, en la región centroamericana la proliferación de maras y pandillas en los últimos 15 años, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido masiva, así como el nivel de violencia que se le atribuyen a estas. Movimiento feminista en El Salvador. En El Salvador, el feminismo es un movimiento latente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sus luchas actuales se encaminan en la generación de ingresos de forma independiente para las mujeres, la lucha a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la erradicación de la violencia contra las mujeres, derechos laborales y empoderamiento de las mujeres. A su vez, organizaciones feministas luchan por agilizar la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto. Como último punto dentro del ámbito social, tenemos a las principales producciones musicales salvadoreñas del año 2000 al año 2020. Estas son las siguientes. En el texto titulado Territorio, Cultura e Identidades, la región sociocultural, su autor, Gilberto Jiménez, expone una serie de puntos de vista relacionados con lo que algunos estudiosos llaman fin del territorio. Esta idea consiste en el hecho de que tras el proceso de globalización, consumo de masas, imposición de mercado capitalista, etc., pudiese ocurrir una desterritorialización o deslocalización en lo que respecta a procesos económicos, sociales y culturales. Constitución narrativa de la identidad. En la constitución narrativa de la identidad y la experiencia del tiempo, el sociólogo e investigador Carlos de Castro contrasta propuestas de Paul Ricoeur, de otros estudiosos y de su propia autoría sobre la identidad. Según De Castro, la identidad está ligada a la experiencia o la vivencia del tiempo. En consecuencia, la diversidad de la experiencia temporal puede conducir a formas específicas de concebir, representar y utilizar el tiempo vivido, y puede dar lugar a una determinada estructura temporal de la identidad. En el transcurso del texto, el autor expondrá dos procesos de configuración de la identidad. El primero, como resultado de un proceso de distanciamiento reflexivo, iniciado por el sujeto con respecto a su contexto social originario, conociendo nuevos horizontes. Y el segundo, como resultado de la coordinación de aspectos temporales, presente, pasado y futuro, de la identidad, relacionados con la experiencia llevada a cabo tras la configuración de una narración, por lo cual las identidades serán narrativas. La pragmática léxica, la teoría de la relevancia y la negociación del significado. En su texto titulado La pragmática léxica y la negociación del significado, su autor Sergio Maruenda Bataller establece que la pragmática léxica es un campo de investigación que trata de dar cuenta de los procesos pragmáticos que tienen relación con la no especificidad semántica. Hará un especial énfasis en la teoría de la relevancia propuesta por Dan Spelberg y Deirdre Wilson en el año 1995. Ambos autores proponen una drástica reducción del principio cooperativo y las máximas propuestas por Paul Gris. La cognición humana tiende a orientarse hacia la maximización de la relevancia. La teoría de la relevancia tendrá como meta explicar el hecho de que al comunicarse las personas transmiten mucha más información que con el contenido de sus expresiones literales. Un hecho en el que Maruenda hace énfasis es en que los comunicadores negociarán de algún modo el significado de lo que hablan. Presupuestos y sobreentendidos. La teoría sobre presupuestos y sobreentendidos pertenece al autor Oswald Ducrot. Dicha teoría tiene como objetivo abordar elementos relacionados con el contenido implícito y explícito presente en un acto comunicativo y su realización. Entendiendo eso, un presupuesto será un enunciado que pertenece por derecho propio al sentido literal, ya que se vive como algo inherente a la propia enunciación. Por otro lado, un sobreentendido será un enunciado que requerirá de una interpretación por parte del destinatario y que podría solo entenderse entre éste y el emisor. Marco metodológico. En cuanto a la metodología destinada a guiar este trabajo, esta se encontrará fundamentada en los aportes de la pragmática referidos al significado, presupuestos y sobreentendidos, expresados en las teorías de Oswald Ducrot, la teoría de la relevancia de Spelberg y Wilson y la negociación del significado de Sergio Maruenda.
Del mismo modo, se tomarán en cuenta las fundamentaciones pertenecientes a los estudios culturales, en específico toda la teoría referente a la identidad, territorio y narrativa propuesta en un primer momento por Paul Ricoeur y retomada por Carlos de Castro. En cuanto al procedimiento, este consistirá en seleccionar entre las producciones musicales salvadoreñas aquellas que el equipo de trabajo considere que le permitirán realizar un mejor análisis para su investigación. Se seleccionarán un máximo de 3 producciones por año. Seleccionadas las producciones, se escogerá específicamente una canción para realizar el análisis a su lírica. El primer análisis de la muestra se hará dentro del marco de la pragmalingüística, enfocado precisamente en lo que respecta al significado y sus implicaciones. El segundo análisis a realizar se elaborará dentro del marco de los estudios culturales, enfocado en la construcción identitaria con respecto al territorio y las experiencias del individuo en cuestión. En este caso, se utilizará, además de la muestra, una biografía sucinta del autor de la canción.